Ser podcast. Soy Javier Ruiz, esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, con dos empresas que nada tienen que ver entre ellas, pero con una cuestión que lo recorre todo: justicia laboral. Hoy Globo, hoy Inditex. Esta es la protesta de los trabajadores de Globo que pedían ser incorporados a la empresa, dejar de ser falsos autónomos. Y esta, la protesta de las chicas, como las llama la empresa, las chicas de Inditex. Las dos historias tienen poco que ver entre sí, las dos empresas nada que ver entre sí, pero las dos historias tienen un hilo común, y ese hilo se llama justicia laboral. Así que vamos a ir capítulo a capítulo. Capítulo 1. Globo. Hoy la Inspección de Trabajo le ha impuesto a Globo una sanción de 56,7 millones de euros por utilizar falsos autónomos, trabajadores que deberían estar en nómina, pero a los que se dice son emprendedores, empresarios, dependen de la compañía, pero la compañía no paga su seguridad social, así que hoy la Inspección de Trabajo le sanciona, y hoy además la Inspección de Trabajo sanciona el uso de inmigrantes ilegales. 813 trabajadores que, sin permiso de trabajo, prestan servicio para Globo. Es la enésima sanción a Globo. Fernando García Pallás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Fernando, esto es lo que escuchamos a tus compañeros y a quienes están prestando servicio en Globo. Dicen cosas como estas. Pagan 3.50 cada pedido para empezar. Yo puedo trabajar 10 horas diarias, 11. Claro, pero yo me quiero ganar 100 horas diarias. Fíjate, yo tengo aproximadamente como 2 o 3 horas conectado y no me ha sonado todavía un viaje. Entonces imagínate también el tiempo que se le dedica y estás parado sin hacer nada. Que para uno puede sacarte un salario Esto es mínimo, lo que cuentan ellos, y hoy lo que cuesta la Inspección de Trabajo es que muchos de estos trabajadores son trabajadores sin contrato, sin licencia, sin permiso laboral. ¿Cómo es posible? ¿Cómo funciona eso? Sí, tienen varias vías para generar esta situación, pero vamos, la inspección ha sacado hoy el caso de 800 y pico compañeros. Bueno, está bien, pero el número real puede ser tranquilamente 20 veces ese. O sea, la mayor parte de los riders que ves en la calle no son ni siquiera los falsos autónomos titulares de las cuentas, son subalquilados o gente que ha tenido durante un tiempo permiso de trabajo y luego lo ha perdido, por ejemplo, por un proceso de asilo en el que ha sido rechazado. Esto es lo normal, la normalidad en la calle es esto. La excepción casi es encontrar a alguien que sea el titular falso autónomo, que ya de por sí es un fraude, pero se acumula uno encima del otro. ¿Y cómo funciona? Yo soy titular de la cuenta, del contrato con Globo, pero no ejecuto el servicio. ¿Se lo alquilo a alguien? Sí, a uno o a varios. O a veces se prestan gratuitamente entre familiares, un amigo que viene, pues viene un compañero venezolano, luego viene su hermano, luego viene su primo, luego viene su tía, y todos trabajan con la cuenta inicial, y cuando se les acaba la familia, pues entonces ya empieza el negocio. Te lo alquilo por un 25, 30, un 40%, yo me quedo ese porcentaje como titular y te pongo a trabajar a ti, que además pues hay más sanos y menos sanos, digamos. A veces hablamos entre nosotros en los grupos estos de WhatsApp, de Telegram, de repartidores, donde se organiza todo esto, de los titulares sanos o de los abusadores. Pues algunos más o menos, bueno, te dejan la cuenta de una forma más desinteresada, pero otros son negreros que te exigen facturaciones mínimas, un montón de horas en la calle, o que alquilan a varios para que esté 24 horas produciendo la cuenta. Globo explota a los trabajadores, y esos trabajadores explotan a los inmigrantes que no tienen permiso de trabajo. Sí, incluso hay gente que tiene, por ejemplo, muchas plataformas. Yo me abro cuenta en Uber, en Deliveroo, bueno, el Deliveroo no está, en Globo, en Sargo, en no sé dónde, no sé qué. Tengo 7 plataformas y alquilo las 7. Y yo trabajo de camarero en un bar, pero tengo a 7 o a 21, porque tengo 3 turnos en cada una, sin papeles, trabajando las cuentas. Ahora, hasta el día que hay un accidente
por ejemplo, los varios casos de compañeros fallecidos del accidente de tráfico, como el caso más famoso, por ejemplo, fue el de Puján en Barcelona, o aquí en Madrid también ha habido varios, pues son muchas veces estos alquilados porque son recién llegados, muchas veces incluso ni siquiera tienen carnet de conducir, porque claro, qué documentación, qué revisión de documentación hay en el alquilado ilegal de un falso auto? Ninguna. Fernando, ¿las empresas lo saben? Porque aquí el argumento de las empresas puede ser alegar desconocimiento. ¿Las empresas conocen esto? Las empresas lo promueven. Esto es una estrategia de las empresas. Estos falsos autónomos intermediarios solo son los tontos útiles de las empresas. La empresa promueve y favorece esto porque es lo que le permite tener un ejército precario disponible 24 horas en las plazas, en las puertas de los supermercados y de los restaurantes, esperando por un pedido para que sea entregado en minutos. Asumo que son ellos los que hacen las peores carreras en las peores condiciones, entonces. Exactamente. Esto es curioso porque muchas veces los supuestos estos opositores a la ley Rider que dicen, no, yo sí soy autónomo, trabajo cuando quiero. Sí, puede ser que tú trabajes cuando quieres, claro, porque tienes tú o otros muchos, tenéis un ejército de alquilados que trabajan cuando llueve, que trabajan de noche, que trabajan en Navidad, que trabajan cuando tú no quieres, cuando el pago es más bajo, porque las tarifas son variables, cambian cada hora, en Globo cada media hora cambia la tarifa. Entonces, yo soy el titular de la cuenta, salgo en las horas más rentables y el resto de horas que se las chupen mis sin papeles o mis 2 o 3 sin papeles y que ganen lo que puedan. Eso sí les pago, porque ¿qué defensa tiene un chaval que no tiene ni permiso de trabajo si no le pagan? Si el titular, por ejemplo, eso pasa mucho en los grupos, también se denuncia muchas veces que hay personas que se dedican sistemáticamente a alquilar la cuenta durante 15 días, un mes y no pagar. Le bloquean del WhatsApp o de lo que sea y no le pagan. ¿Y dónde va? Fernando García Pallás, repartidor de Globo, Riders por Derechos, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Hoy, hasta luego. Esto es lo que destapa la Inspección de Trabajo. Ya no es que haya trabajadores que deberían cotizar a Seguridad Social y que no lo hacen. No, es que hay una cadena de subcontratas de precariedad, contada así como acaban de escuchar por dentro. Y esta es la sanción número N a Globo. Globo acumula 205 millones de euros en sanciones. Hay 37.348 trabajadores afectados. Cuando uno tiene 200 millones en multas y 37.000 trabajadores afectados, no tiene un modelo de negocio, tiene un modelo de explotación. Y funciona así. Con lluvia o sol, mucho sol. Ellos siempre están en la calle para satisfacer nuestros pedidos. Son los riders. Para ellos no existe el mal tiempo. Fernando trabaja para Globo. Sí se sufre en la moto. Además, el casco da mucho calor, la ropa da mucho calor. Pues compañeros en bici que va pedaleando, imagínate las sudadas que se pegan. Los semáforos, parece una tontería, pero te paras entre un autobús y un coche y desprenden un calor increíble. Los estudios publicados dicen que en trabajos organizados por algoritmos hay un 20% más de accidentes laborales. Adrián Todoli es profesor de Derecho del Trabajo, experto en plataformas digitales. Trabajadores, riders que van haciendo repartos, sufren más insolaciones los que están sometidos bajo un algoritmo que aquellos que no. ¿Por qué? Porque el algoritmo no tiene en cuenta los carriles de sombra, entonces el camino marcado por el algoritmo no les da esta oportunidad y los trabajadores acaban yendo por el sol sufriendo insolaciones, mientras que si no estuvieran tan controlados por el algoritmo y ellos pudieran elegir sus caminos por los que ir, esto no ocurre. Caminos por los que están horas y horas, porque para un mínimo sueldo hay que echar más de 12 al día. Que para uno poder sacarte un salario mínimo tienes que trabajar aproximadamente, 12, 13 horas diarias. No cobramos por horas, sino que cobramos por pedidos y en función de la demanda que haya, si hay pedidos bien y si no, pues estar todo el día. La mayoría de nosotros trabaja muchísimo más de 40 horas a la semana. Si trabajásemos solo 40 horas a la semana no podríamos subsistir. Además, su herramienta de trabajo es básicamente su cuerpo, su condición física. Hay algunos que van en moto o en bici eléctrica, pero muchos hacen kilómetros y kilómetros pedaleando. Claro, estas jornadas maratonianas a nivel físico pasan factura, pues dolor de espalda por llevar peso en la mochila,
dolor en las piernas si vamos en bici, comes cuando puedes, de cualquier manera, lo que sea, cosas muy imprescindibles como no tenemos acceso a un punto de descanso en el que podamos tener una mínima higiene. Un trabajo que Javi resume así. Es una sensación totalmente de desprotección y de angustia constante. Un trabajo que recuerda a explotaciones de otros tiempos. Un reportaje de Elsa Llorente. A partir de aquí, reacciones. Hoy 57 millones de multa, 205 millones acumulados y lo que acabamos de escuchar, una red de subcontratas de trabajadores sin permiso de trabajo, inmigrantes irregulares. Hoy, la vicepresidenta Yolanda Díaz dice: ha habido una modificación del Código Penal, esto puede acabar en la Fiscalía. Que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Este es un caso palmario y no solamente... Los sindicatos, hoy Pepe Álvarez, pedían que la inspección actúe con contundencia, es como muy razonable, por tanto todo nuestro apoyo y felicitación a la inspección de trabajo por ¿Qué dice hoy la compañía? Globo responde diciendo que lo que se ha inspeccionado no es ley de Rider, que es previo a, y lo segundo, que no hay pronunciamiento judicial, solo sanción de la inspección. Y a partir de ahí, Globo va a recurrir esta propuesta de sanción, dice Globo. El resto del sector hoy la ha señalado. La compañía, dicen, está actuando de manera desleal. Lo ha hecho Just Eat, lo hace Uber Eats. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Son 205 millones de multas. Las prácticas no solo no varían, sino que incluyen ahora inmigrantes irregulares y permisos de trabajo que no existen. ¿Sirven de algo esas multas? Bueno, yo creo que efectivamente, claro que estas multas sirven, ¿no? Yo creo que más de 200 millones de euros en multas, pues no es peccata minuta. Vamos a ver, yo creo que el comportamiento de esta empresa, pues es evidente que no está a la altura de los compromisos que ha de tener cualquier empresa con los derechos laborales. Lo decía la vicepresidenta en el corte que acabas de poner, no hay empresas por encima de la ley en España. La Inspección de Trabajo va a actuar y seguirá actuando de manera contundente para evitar unas prácticas que son inadmisibles, que pasan por negar los más mínimos derechos, es que pasan por negar la condición de trabajadores a quienes trabajan en circunstancias, como decías en el reportaje, extremadamente duras y muy difíciles y que necesitan, por tanto, la protección de sus riesgos frente a los accidentes, salarios decentes, negociación colectiva, representación sindical. Por lo tanto, es intolerable que alguien niegue la condición de trabajadores y estas multas, por supuesto que sirven. Y quiero recordar, además, que el Código Penal precisamente se ha modificado hace apenas unas semanas, ya está en vigor esa modificación y castiga con todo el peso de la ley a aquellos que intentan basar su modelo de negocio en la competencia desleal y sobre todo en la claramente depreciación de los derechos laborales. Por eso le quiero preguntar, el Código Penal contempla entre 3 meses y 18 meses de cárcel, pero esto ha de ser promovido. ¿Lo van a llevar ustedes a la Fiscalía esto? Nosotros obviamente vamos a abrir los canales penales adecuados para que los comportamientos de esta gravedad se juzguen en el ámbito de lo penal, que es donde está la máxima gravedad de un comportamiento. Lo que pasa que aquí la modificación del Código Penal lo que dice es que hay que ver claramente si a pesar de las sanciones se siguen produciendo estos comportamientos reiterados, que parece que es así. Entonces analizaremos de manera detallada, ahora con una legislación penal mucho más preparada para hacer frente a estos incumplimientos, si el reproche, no solo el reproche administrativo que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que por cierto está haciendo una labor encomiable que me gustaría públicamente agradecer, aprovechar tu espacio y agradecerlo, sino que además si esto merece el reproche penal ante un comportamiento tan grave. Hoy hemos escuchado esto aquí en España, después de haber escuchado en Europa a ministerio tras ministerio, gobierno tras gobierno circular en esta dirección. Una ley de riders que Laurence Boone decía: l'objectif c'est de renforcer la sécurité juridique des travailleurs et des plateformes. Pretendía dar seguridad jurídica a las plataformas, pero sobre todo también a los trabajadores, que la ministra de Portugal, Ana Méndez, decía:
Portugal está aqui, como sempre esteve, defendendo uma regulação e uma proteção dos trabalhadores das plataformas para garantir que têm exatamente os mesmos direitos que quaisquer trabalhadores. Preservar los derechos de los trabajadores. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado, la legislación está viendo cuál es el camino. Ustedes han modificado el Código Penal. ¿La legislación que tenemos ahora mismo es suficiente o es necesario endurecerla más para evitar esto? Bueno, no, yo creo que es suficiente. La ley Riders en España es pionera en el mundo y en Europa. De hecho, la Comisión Europea hizo una propuesta inicial de directiva europea para armonizar todos los ordenamientos europeos, cogiendo el modelo español, que es el de laboralizar a estos trabajadores para garantizarles, como decía la ministra portuguesa, todos los derechos y, desde luego, para además dar acceso a los algoritmos y estos elementos de inteligencia artificial que condicionan la vida diaria de los trabajadores. Por lo tanto, la legislación está preparada y todavía ahora más cuando hay un delito específico para evitar esta burla de los derechos. Yo creo que es el gran debate en Europa. Si me permites, Javier, precisamente hace unas semanas la vicepresidenta segunda en Europa protagonizaba un gran esfuerzo porque la legislación europea recoja el modelo español, garantice derechos, porque aquí lo que nos estamos jugando es el futuro del trabajo. No es posible que la irrupción tecnológica en nuestras vidas nos haga regresar al siglo XIX. No podemos tener modelos de negocio del siglo XXI con condiciones laborales del siglo XIX. Eso es inadmisible. Solo nos vale el progreso tecnológico si va acompañado de la mano del respeto escrupuloso de los derechos que durante tantos años hemos tardado en conquistar y que ahora se deben garantizar también aquí. Insisto, no puede ser que haya modelos de negocio del siglo XXI con condiciones laborales del siglo XIX. Eso no cabe en ninguna cabeza. Esta es la publicidad y la realidad. Así reclutaba Glovo. Con la app de Glovo puedes pedir lo que quieras. Como una buena burger. Intentaba captar clientes y así intentaba captar trabajadores. Y esto que van a escuchar es el contraste entre aquella publicidad y esta realidad. Tú eliges cuándo y cuántas horas trabajar, sin mínimos ni máximos. Mira, ayer yo estuve desde creo que eran de las 12 del mediodía como hasta las 11 de la noche y lo que hice fue 50 euros. Eres tu propio jefe. No te ponen bicicleta, no te dan equipo para lluvia, no te dan nada. Glovo trabaja para conseguir que haya pedidos a todas horas. 2 o 3 horas conectado y no me ha sonado todavía un viaje. En función de las horas que quieras colaborar, puedes ganar hasta 1.000 euros al mes. Que para uno poder sacarte un salario mínimo tienes que trabajar aproximadamente, 12, 13 horas diarias. Únete a la plataforma. Segundo capítulo de Justicia Laboral, con una empresa que nada tiene que ver en esas prácticas, pero a la que vinculan las mismas protestas en la calle. Ir a trabajar, me sale a pagar. Ir a trabajar, me sale a pagar. Ir a trabajar. Es la protesta de las chicas de Inditex, como las llama la propia compañía. Es el personal de tienda de Inditex. El 80% de ese personal de tienda son mujeres. Y este es el ambiente y las condiciones que denuncian. Llevan 10 años con los sueldos congelados, pese a que la empresa ha ido ganando más y más y más. ¿Por qué cobran menos las chicas de Inditex? Porque tienen jornadas más reducidas de 24, 25 horas semanales para poder jugar con ellas, para que vayan a trabajar un lunes sí, un martes no, un miércoles ¿por qué? Un jueves sí, un viernes no. Y esas jornadas laborales menores les dan menos sueldo y menos derecho que los trabajadores, hombres en su mayoría, que trabajan en logística, en factoría. Ellas lo denuncian así. En jornadas de protesta en las tiendas, en las diferentes tiendas de Madrid, reivindicando una subida salarial digna y justa. Trabajadoras y trabajadores con los salarios congelados desde hace más de una década. ¿Qué piden las chicas, como dice la compañía de Inditex? Una subida de sueldo de 500 euros al mes. ¿Por qué? Porque la empresa presenta el próximo 15 de marzo unos beneficios extraordinarios, 8.000 millones en ganancias, y porque ha aumentado sus ventas hasta los 30.000 millones de euros. Así que la empresa está ganando más. Y la pregunta es, ¿quién gana más cuando gana la empresa? Si solo su propiedad o si ganan más también los trabajadores. La propia heredera, una de ellas, Marta Ortega, decía: Y es que Inditex siempre ha sido, antes que cualquier otra cosa, personas. Personas que trabajan con mucha dedicación. Personas que jamás se rinden.
Personas que no se conforman y que buscan siempre mejorar en todo lo que hacen. La empresa tiene en España 46.000 empleados. Subirles el sueldo 500 euros, como piden, significaría gastar 20 millones en salarios, 250 millones al año en salarios. La empresa, de momento, no lo ha hecho. Lo que sí ha hecho la empresa es aumentar en 2.900 millones su dividendo, lo que cobran los dueños y los accionistas. Y de ese dividendo, Amancio Ortega cobra 1.700 millones, Sandra Ortega cobra 300 millones de euros. Así que la pregunta hoy es legítima, y es ¿quién gana más, quién debe ganar más cuando gana más la empresa? ¿Los propietarios o los empleados? ¿El reparto cuál ha de ser? Vamos a llamar María a quien nos escucha. Es empleada de Inditex, no quiere dar su nombre, así que vamos a llamarla María. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Llevas cuántos años en la empresa? Pues 24, los próximos que haga. ¿Y cuánto cobras allí? Pues yo soy una trabajadora de 15 horas y mis salarios son 500 y pico euros, 600 euros. ¿Cuánto hace que no suben tu sueldo? Uf, no recuerdo cuándo fue la última vez. Muchos años. O sea, al principio Inditex era una empresa fuerte, donde yo tengo mis estudios, pero decidí quedarme en la empresa porque se ganaba muy bien, pero cada vez hemos ido a peor. Sobre todo las diferencias que hay con otras comunidades. Recordemos que en Madrid trabajamos los 362 días del año. Antes había el primer domingo de mes y ahora es todos los días. Contratos de lunes a domingo, donde no te pagan los domingos, no te pagan nada. Yo, llevando casi 24 años, no cobro una antigüedad. Cobro lo mismo que una persona que no trabaja nueva. Y cuando comentáis el argumento de Inditex gana más, Inditex va a presentar, insisto, 30.000 millones en ventas, 8.000 millones en beneficio. Cuando presentáis ese argumento, ¿qué os dicen? Pues no nos dicen nada. O sea, nosotros estamos cansados y reiterados de que nos suban el sueldo, que al final yo quiero que mi empresa se haga rica, yo quiero que mi empresa gane millones, y no sea el más rico de España, sino el más rico del mundo. Pero también quiero mi participación. La empresa, cuando más gana, te llegan y tienes un porcentaje que es variable, y para que tú no ganes más, te llegan y te dicen, no, te vamos a bajar ese porcentaje. No vas a ganar menos, pero tampoco vas a ganar más. La gente no llega a final de mes. Se han triplicado los anticipos de nómina en Inditex. Es que no estamos hablando de Modas Pepi, estamos hablando de Inditex. Y cuando Marta Ortega dice que Inditex somos personas, queda muy bonito en una junta de accionistas. Pero Inditex somos números. Porque cuando tienes un problema, cuando te quedas embarazada, como fue mi caso, tienes que renunciar a tu puesto de responsabilidad. Porque te hacen elegir entre tu vida personal y tu vida profesional. María, te llamo María porque no nos quieres dar tu nombre. ¿Tú temes que, si saben quién eres, haya represalias? Bueno, yo a estas alturas de mi vida, con casi 43 años, no me importa decirlo, yo estoy estudiando y me da un poco igual, ¿vale? O sea, pero entiendo que haya gente que tenga miedo, lo entiendo, porque ha habido una huelga y se están tomando represalias. Gente que le subían las horas todos los meses, de repente, ahora ya no te subo las horas. Entonces, claro que la gente lo entiendo, por otro lado, porque la gente está pagando sus hipotecas, tiene sus hijos, tiene sus gastos, quiere calentarse en su casa, que muchos no pueden, entonces lo entiendo. Y es muy triste al final. Si no queremos hacernos ricos, queremos llegar a final de mes. Pues tan sencillo como eso. María, gracias y cuídate. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cuando gana la empresa, ¿quién gana? ¿Gana la propiedad? ¿Gana Amancio Ortega? ¿O ganan los trabajadores? ¿Han de ganar las chicas de Inditex? Bueno, yo creo, Javier, que si solo gana la empresa es un mal asunto, no gana nadie. Yo creo que es imprescindible que las empresas de este país no solo cumplan una loable función de sacar sus beneficios, sino que desde luego distribuyan buena parte de lo que ganan. Y para eso es imprescindible tener a los trabajadores dentro de las empresas motivados, y es imprescindible pues que se sientan parte de un proyecto que no solo sea lucrativo para los empresarios. En este momento, además en este momento con la escalada de precios, es imprescindible que las empresas de este país hagan todo lo posible para que no sean los salarios los que paguen esta crisis. Esto fue un error en la crisis financiera tremenda, se trasladó a los salarios, la devaluación, la podredumbre económica acabó afectando al bolsillo de los trabajadores y los trabajadores afectando a todo el sistema económico. Eso no puede volver a pasar. Y para eso las empresas tienen que tener claro que no solo cumplen una función
de ganar dinero, sino que también cumplen una función social. Y en la medida que cumplan esta función social, los trabajadores tienen derecho a participar de sus beneficios y a ver cómo sus salarios se protegen frente a la escalada de precios. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un placer, muchas gracias, Javier. Hoy, justicia laboral en Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.